el oral, el SEM. Y pues aquí que vemos una cultura para hacer la. ¿Cuánto tiempo lleva del SEM? Muchos años. Como 10. Probablemente está en el gobierno, así. ¿Tú crees? Porque se rompió la cadena y la llevaron al SEM. ¿Ah, sí? ¿Está operando? Sí. ¿Qué sabes? Ya me falla la memoria de tanta gente operando. O sea, sí eran los dos, pero... Bueno, entiendo esa ansia tan grande que tienen por platicar en horarios de clase, pero pongan atención, este tema es importante. Siempre hay varias preguntas en el examen de eso. Y creo que es un tema lo suficientemente interesante como para captar la atención. ¿Sí? Este es uno de los temas, o considero que es el tema diferente a todos los temas que hemos visto. Ya en la cuarta unidad ya todo es distinto, porque eso es lo que europeo no tiene nada que ver con traumatología. Pero esto que todavía pertenece a la traumatología, ¿sí? Es un tema distinto a lo que hemos visto. No hay fracturas, no hay simbología de fracturas, no hay nada de eso. ¿Okay? Es otro tipo de lesiones. Si bien existen lesiones que aparecen por la degeneración articular, ¿sí? En este caso no vamos a basar o vamos a estudiar las lesiones que son producidas por traumatismos que en un porcentaje mayor del 90% seguramente fueron de abuso. ¿Okay? Estas son lesiones que son casi siempre dependientes de una lesión deportiva. ¿Okay? Todas las tenemos. Les repito, si bien sí existe la generación de errores, no tiene mayor relevancia como si la tienen las lesiones deportivas. ¿Ok? Bueno. Para empezar, digo, este es un tema que en el temario va más adelante, pero prefiero ir en orden, ya que terminamos de ver las lesiones de los cóndilos, pues siguen las lesiones ligamentarias y ya luego nos pasamos a la tibia, que es lo que está inmediatamente por debajo de eso. Aquí hay que hacer un recordatorio anatómico amplio, para que puedan entender qué es lo que pasa con estas lesiones. ¿Ok? Si tienen alguna duda o si algo no entienden, se repiten. Me interesa que entiendan bien. ¿Okay? Vamos a ir de menos a más. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a empezar con las lesiones menos graves y vamos a ir avanzando con las que son más graves. Las lesiones que son raras las voy a pasar por alto, porque pues, si nosotros no las vemos, eso nos dedicamos por ustedes. Pero hay lesiones que son muy frecuentes. ¿Okay? Entonces vamos a empezar hablando de los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales, ¿sí? Son dos. Uno está medial y otro está lateral, y como tal así se van a llamar. Ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial. Los ligamentos colaterales, ¿sí? Se van a insertar o van a partir desde el cóndilo respectivo y se van a insertar el lateral en la cabeza del peroné y el medial en la tibia. ¿Okay? La parte medial de la tibia proximal va el ligamento colateral medial y en la cabeza del peroné se inserta el ligamento colateral lateral. Ahorita vamos a hablar también de mecanismos de lesión distintos de los que hemos hablado durante las fracturas. ¿Ok?
Para que se rompan estas estructuras, para que se lesionen antes de llegar al punto de ruptura, necesitan mecanismos de lesión específicos. Y esa combinación de mecanismos de lesión van a ir produciendo unas, luego otra y luego otra. Al final vamos a ver una lesión que abarca pues, prácticamente todo. ¿Ok? Bueno. Como les mencionaba, estas son lesiones que se presentan por lo general en un individuo joven, sano y deportista, casi siempre de la edad de ustedes. Hoy en mi consultorio acabo de revisar a un chavo que tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, tiene 22 años, se la tenemos jugando fútbol, es la lesión típica. ¿Ok? Entonces, casi siempre es así. El chamaco viene vestido de básquet, de fútbol, ¿sí? La rodilla hinchada, ¿sí? Le acaba de pasar. Los colaterales no es distinto, también es el mismo tipo de paciente. ¿Qué paciente es? Es un paciente joven, ¿sí? Y es una lesión deportiva. Eso es verde, que pueden cambiar los nombres. Un paciente joven y siempre asociado a una lesión deportiva. ¿Ok? Importante, ¿cómo son los mecanismos de lesión para este tipo de patología? Tenemos que entender que la rodilla resiste fuerzas. Hay una fuerza que actúa sobre la rodilla y la quiere lesionar, y la misma rodilla tiene estructuras que se encargan de protegerla. El ligamento colateral medial, este de acá, ¿sí?, contiene a la rodilla de fuerzas en valgo. ¿A qué nos referimos con valgo? Que va hacia adentro. Y el ligamento colateral lateral protege a la rodilla de fuerzas en varo. Y varo significa que va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de lesión para estos ligamentos son valgo forzado y varo forzado. Con forzado nos referimos a que es más fuerte de lo que puede tolerar. ¿Okay? Entonces, si hacemos una fuerza en valgo, ¿hacia dónde va a ir dirigida? Valgo. ¿Hacia dónde va el valgo? ¿Hacia qué? Hacia adentro. El valgo siempre va hacia adentro. ¿Okay? Cuando veamos con artrosis en la última unidad, cuando nos referimos a valgo, son aquellas rodillas un poquito que van para adentro. ¿Okay? Bueno, la fuerza en valgo se dirige hacia adentro. Entonces, ¿quién protege a la rodilla de esas fuerzas en valgo? ¿Cuál será? El colateral medial. Entonces, el valgo forzado va a producir lesión en el ligamento colateral medial. Cuando nos pasamos del valgo que puede tolerar, se va a producir el desgarro o la ruptura. Viceversa, el valgo forzado, o sea, hacia afuera, va a producir lesión en el ligamento colateral lateral. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, si tenemos un varo forzado, quien va a sufrir es el ligamento colateral lateral. Si tenemos un valgo forzado, quien va a sufrir es el ligamento colateral medial. Por lo general, la gran mayoría de las veces estas lesiones no siempre vienen juntas, sobre todo la del colateral lateral. La del colateral medial sí puede venir aislada y es una lesión frecuente. Ligamento colateral medial es una lesión frecuente. Ligamento colateral lateral no. Y cuando se lesiona el ligamento colateral lateral, casi siempre trae otra lesión asociada. Afortunadamente no es frecuente. Pero el colateral medial sí. Es una lesión que van a ver repetidas ocasiones en el área de urgencias y casi siempre es secundaria a una lesión deportiva. ¿Cuál es el mecanismo que lesiona el colateral medial? Valgo forzado. ¿Qué pasa por lo general si es un deporte de contacto como, no sé, MMA por ejemplo?
Esas patadas, esas low kick, cuando le dan acá, producen valgo forzado. Cuando están jugando fútbol y un cabrón te da un hachazo, valgo forzado, ¿sí? En el básquetbol, estás parado, vas con un rebote y un cabrón te da un llegue por acá, valgo forzado. Así se lesiona el ligamento colateral mediano. ¿Ok? El ligamento colateral necesita el traumatismo inverso, pero como se dan cuenta es más difícil pegar por adentro que pegar por adentro. ¿Ok? Por eso es más raro, por eso es más común la lesión del ligamento colateral. Entonces, esta es más frecuente y esta no es tan frecuente. ¿Ok? ¿Cómo será la clínica aquí? ¿Cómo es la clínica en cualquier lesión traumática? Entrada va a haber dolor. ¿Okay? El dolor va a depender del grado de la lesión. ¿Okay? Por lo general, si hay dolor, pero no es tan doloroso. ¿Okay? ¿Qué otra cosa habrá? Aumento de volumen. Eso sí hay. El aumento de volumen también depende del tipo de lesión. Ahorita vamos a explicar, pero primero vamos con él. ¿Qué otra cosa habrá? Limitación funcional. La limitación funcional presenta también, pero el paciente por lo general sí llega caminando. Cogemos el duele. No es tan aparatosa la limitación funcional como en otras lesiones que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué otra cosa habrá? No hay deformidad. Inestabilidad, dijeron. ¿Sí? ¿Puede haber inestabilidad? Sí. ¿De qué depende la inestabilidad? Del grado de lesión. Y aquí nos vamos a regresar a aquella clase que vimos, creo que fue la segunda o la tercera clase que vimos, cuando hablamos del esguince. ¿Qué es un esguince? ¿Se acuerdan de un esguince? Ahí lo deben tener apuntado. ¿Qué es el esguince? Ruptura. Distensión anormal causada por un agente externo superando su límite. Ok. Acuérdense que el esguince es rebasar el límite del ligamento. Puede pasar tres cosas: una que se elongue, otra que se desgarre y otra que se rompa. Si tenemos una ruptura, va a haber más inestabilidad. Si tenemos una elongación, va a haber menos inestabilidad. ¿Ok? De eso va a depender. Si tenemos un esguince grado 1, o sea, solo unas discretas elongaciones, puede ser que las sintamos igual que en la otra rodilla, pero va a haber aumento de volumen y por ahí nos vamos a basar para hacer el diagnóstico. Pero cuando ya hay un desgarro parcial o una ruptura total, definitivamente se va a sentir la inestabilidad. Y bueno, esta inestabilidad nos va a dar signos, que son signos típicos a la hora de que nosotros vamos a investigar qué lesión sucede. Si yo estoy sospechando que esta lesión es una lesión del ligamento colateral, tengo que ir a buscar signos específicos de lesión del ligamento colateral. Y estos signos son muy conocidos, son famosillos, ¿sí? En la exploración física, ustedes lo van a aprender ahorita, lo van a aprender a hacer, ¿sí? Y tienen un nombre que va de la mano con un estudiante aburrido. ¿Sí? Pues, el signo se llama bostezo. El bostezo va a estar localizado en la zona del ligamento lesionado. Así que si está lesionado el ligamento colateral medial, ¿cómo le vamos a decir ese bostezo? Bostezo medial. Y si está del lado lateral, pues bostezo lateral. ¿Sí? Y esos son los signos clínicos que ocupamos para identificar las lesiones de los ligamentos colaterales, los bostezos. ¿Ok? ¿En qué consisten los bostezos? Ahorita los vamos a ver. Bueno, tienes la sospecha, un paciente te cuenta cómo se lastimó, y dices, eso es un valgo forzado. ¿Sí? Viene con esa clínica, tú lo revisas y te encuentras tremendo bostezo. Ok,
¿Cómo corroboras tu diagnóstico? ¿Qué imagen le vamos a pedir? Si bien el ultrasonido en buenas manos puede llegar a ser útil, ¿sí?, el estudio que siempre ocupamos en estas lesiones es la resonancia magnética. Ese es el gol estándar de lesiones ligamentarias de la rodilla. Desde las simples, entre comillas, como esta, hasta las más complejas que las que vamos viviendo más adelante. ¿Ok? Entonces, un paciente que tiene lesión del ligamento colateral medial, que tú le haces clínicamente un post-peso, ¿sí?, tenemos que pedirle una resonancia magnética. ¿Okay? Ya tienes la resonancia magnética. ¿Qué sigue ahora? La clasificación es sencilla porque es regresarnos al esguince. Una lesión del ligamento colateral lateral la vamos a clasificar como un esguince. Entonces, un grado 1 ¿a qué corresponde? A una elongación. Un grado 2 ¿a qué corresponde? A un desgarro parcial. Y un grado 3, ruptura como tal. Así es, como fue el esguince, igualito es aquí. ¿Ok? Partiendo de ahí, ¿sí?, clasificación es como un esguince. ¿Qué seguiría? Seguiría el tratamiento. ¿Ok? ¿Ustedes qué le harían si les llega un paciente con esa clínica? En primer nivel. Pedirle su PPL. Pues sí. Hay que tratarlo con un esguince. ¿Qué le vas a poner? Reposo, inmovilización. ¿Cómo inmovilizan una lesión ligamentaria de la rodilla? Con inmovilizador de rodilla. No eres pobre. ¿Un vendaje? No hay. ¿Un vendaje inmoviliza? No. ¿No? ¿Qué inmoviliza? Bien. Mande. ¿Y cómo lo inmovilizas? ¿Cómo inmovilizamos un hueso? Dos palitos y una liga. Bueno, también, pero no estás tan pobre. No trabajas en la selva, trabajas en una clínica. Olvidada de Dios, pero en una clínica. ¿Ok? ¿Qué férula? Exactamente. Una férula. Está bien. O ya lo viste en la Cruz Roja o desde que estás rotando. ¿Sí? O lo viste. Bastante bien. Aquí la férula así se llama, una férula específica que se llama calza. ¿Sí? ¿Cómo es una calza? ¿Cómo hagan? Es como un calcetín negro. Bueno, la diferencia con otras férulas es que esta no llega al pie. ¿Sí? Es una férula que se queda más o menos arriba del talón de Aquiles y llega a la parte del muslo, más o menos como por acá. Entonces, literal es como una tabla, ¿sí?, pero el pie está libre. Entonces, una tablita que ponen atrás de la pierna, que haga que la rodilla no se flexione, esa es la inmovilización. La férula se llama calza. ¿Sí? O pueden ocupar, si tienen lana, le dicen al paciente, cómprate una férula de rodilla en extensión. Los han visto, los así como así lo llevan en las ambulancias. Esas cosas están ahí. ¿Qué digo que era IRM? Resonancia magnética. IRM es resonancia magnética, imagen de resonancia magnética. Si la vas a pedir, vas a hacer 500 órdenes de eso. IRM de tal. Bueno, pero ¿cuál es el tratamiento definitivo de estas lesiones? Piensen. Depende del tipo de Exactamente, ¿de qué depende? Del grado. ¿Cómo manejamos los esguinces del grado 1 y grado 2? Observador. ¿Y el grado 3? Igualito. Es un esguince. No es tan común como el tobillo, pero es un esguince. Entonces, los grados 1 y los grados 2 los vamos a manejar de forma conservadora. Lo inmovilizas y después lo mandas a rehabilitación. Pero un grado 3 indica una ruptura total y eso de preferencia hay que operar. Además, una ruptura total del ligamento colateral medial casi siempre viene con unas lesiones acompañadas, ¿ok? Entonces el tratamiento es conservador si es 1 y 2,
quirúrgico, si es un grado, lo manejamos como un esguince. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Bueno, Es un esguince. eso es. Eso es. ¿Pero claro? Sí. Como complicaciones, vale, Una cosilla, marzo, no ajá, varios así. siempre va a ser como por el 15 o por el No. Una cosa es la de. Lo que hablamos aquí es la fuerza que actúa sobre la rodilla. Vamos a artrosis, eso es una deformidad que se va presentando con el paso del tiempo. ¿Sí? Y las fuerzas que atacan la rodilla hacia adentro son fuerzas en valgo, y las que la llevan hacia afuera son en valgo. ¿Sí? La fuerza en valgo va a lastimar el colateral medial y la fuerza en valgo va a lastimar el colateral lateral. Como tal, las complicaciones en este tipo de lesiones ligamentarias casi siempre va a ser la inestabilidad recurrente. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir bailando la rodilla. ¿Sí? Y esa inestabilidad puede llevar a la larga. ¿A qué creen que puede llevar? ¿Ok? ¿En qué zona estamos? En la clavícula. Entonces, Que no se mueva. ¿okay? ¿Cuáles son las complicaciones articulares? Esas son. Entonces, una lesión ligamentaria que no se atiende puede dejar un problema de inestabilidad en este caso, pero a la larga nos puede llevar a una artrosis. Por eso hay que tratarlas. Tan fácil es tratarlas como si fuera un esguince. ¿Ok? Entonces, no hay que pasar por alto este tipo de lesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Bueno, esta es la parte fácil, ya vamos a subir de complejidad. Luego, ya después de las lesiones de los ligamentos colaterales vamos a pasar a las lesiones meniscales. ¿Ok? Han oído 1000 veces. Me lastimé el menisco. ¿Qué significa menisco? ¿Qué será? ¿Qué significa la palabra menisco? Cuando vemos escafoides, por lo general se le pone el nombre a algo por su forma. El menisco significa media luna. Esa es la forma que regularmente tienen. Algunos meniscos cambian de forma, ¿no? Pero el menisco, la palabra como tal, meniscos, significa media luna. ¿Ok? Los meniscos son dos, igual que los ligamentos colaterales. Uno va lateral y uno va medial. Y tienen funciones muy específicas. ¿Ok? El menisco tiene sus funciones y por eso tiene tanta importancia en la articulación de la rodilla. ¿Qué funciones tendrá un menisco? ¿Qué se les ocurre? Eso sí. Una de las funciones del menisco es amortiguar. ¿Qué amortigua? El peso que viene del fémur. Exactamente. La transmisión de fuerza desde el fémur hasta la tibia, cada vez que damos un paso, ¿sí? Cada vez que estamos parados, eso lo amortigua por la forma que tiene el menisco. ¿Ok? Entonces, si no hubiera menisco, hubiera un impacto constante del hueso al fémur con el hueso de la tibia. Y ese contacto no se produce del todo porque está
el menisco. ¿Qué otra función tiene el menisco? Estabilidad. ¿Vale? Estabilidad. No tanto, no tanto. Tiene otras funciones más importantes. Lubricar. Eso también, ¿sí? ¿Por qué lubrica si bien el menisco no produce líquido sinovial? Pues hace que tenga menos fricción. Lo distribuye. Piensen en la forma del menisco, ¿sí? Entonces, el líquido sinovial tiene una distribución homogénea en toda la rodilla y por eso lubrica. ¿Ok? ¿Qué otra función tendrá? La Sí, también. Exactamente. ¿Qué es la propiocepción? es identificar la posición o los ángulos que tiene. Aquí usaba los receptores de Machine. Muy bien. ¿Qué pasa? Es lo que nos da, es lo que el cerebro no necesita ver. El cerebro ve por sus mecanorreceptores que tiene la rodilla. Por eso nosotros no tenemos que estar viendo el piso para poder dar el paso. Caminamos de manera normal. Y esa propiocepción en la rodilla tiene su dependencia en el menisco. Entonces, el menisco también sirve para la propiocepción. Es esa orientación espacial, por así decirlo, sin necesidad de estabilidad. ¿Okay? Falta la más común o la más importante. A lo mejor podemos combinar estructural con estabilidad. Sí te la acepto. ¿Ok? Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el menisco que da estabilidad o que ayuda a la estructura de la rodilla? Funcionaría como cuña o encaje. O para que mejore el contacto. Exactamente, eso hace. La forma de la tibia no se pega con el fémur, no va de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el menisco? Hace esto. ¿Sí? Y la forma ya se parece. Ya la forma convexa de los cóndilos ya va cuadrando con la concavidad de los meniscos. Por eso, sí le da, más que estructural, pues sí le da la congruencia. Esa es la palabra que creo, congruencia. ¿Okay? Esas son las funciones del menisco. ¿Okay? El menisco le da congruencia a la articulación, le da propiocepción a la articulación, lubrica la articulación y amortigua la articulación. ¿Okay? Tiene muchas funciones. Por eso es tan importante conocer y entender al menisco. ¿Ok? Ahora, esta imagen que tenemos aquí, esta tibia, vamos a hacerle así. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Así vamos a ver la tibia, ¿sí? Por la parte de arriba, como si la viéramos así. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver cómo son los meniscos. Aquí vamos a poner el peroné para que sepan qué es lateral y qué es menisco. ¿Ok? Los dos meniscos, esos que su palabra significa media luna, no tienen la misma forma, no son idénticos uno al otro, son diferentes. ¿Ok? El menisco lateral, vamos a poner lateral acá, que aquí está el peroné, tiene una forma no tanto de media luna, parece casi una O, está casi cerrado. Más o menos así es la forma del menisco lateral. ¿Ok? El menisco medial, ese sí parece casi una media luna. Tiene una forma de C como tal. Es más abierto. Hay diferencia entre el menisco lateral y el menisco medial. ¿Ok? Es notorio. Ahora, anatómicamente, más que anatómicamente, estructuralmente, ¿qué es el menisco? Eso es. El menisco es fibrocartílago. La mejor analogía que encuentro es el cartílago del pollo. ¿Lo han visto? La pasta del pollo, cómo se ve el cartílago. Bueno, eso, así se ve el menisco, igualito. ¿Sí? Es fibrocartílago.
es una estructura de fibrocartílago. No es cartílago, no, está más hueso, ¿sí? Tiene otra estructura, mucho menos es hueso. ¿Ok? Es fibrocartílago. No sé si es, bueno, como en el brazo muerto y se ve entre los huesos que hay una partida, ¿es eso? ¿Verdad? Eso es, Sí, eso es. Sí, bueno, así se parece, ¿sí? Eso no es menisco, pero sí se parece. Ahora, la forma se han comido caracol o callo de hacha, más o menos así se ve. Digo, al que le gusta el marisco, a lo mejor lo va a comer alguna vez, ¿no? Cuando lo vean, va a decir, un menisco. ¿Sí? Parece un menisco. Pero bueno. Ahora, anatómicamente, el menisco tiene partes, ¿sí? Tenemos partes que tenemos que identificar en un menisco. Y el menisco tiene en sus extremos estas zonas apendiculares que se llaman cuernos. ¿Ok? El resto se llama cuerpo. Entonces, toda esta zona de acá va a ser el cuerpo. Cuerpo. Y los extremos son los cuernos. Estos cuernos, ¿sí? Los vamos a nombrar dependiendo del extremo. Si esta rodilla acabo de hacer esto así, estos cuernos, ¿cuáles serían? Exactamente, son los de atrás. Estos son los cuernos posteriores. Evidentemente, estos van a ser los cuernos anteriores. Entonces, los meniscos tienen cuerpo y tienen cuernos. Tienen cuernos adelante, que son los cuernos anteriores, y tienen cuernos atrás, que son los cuernos posteriores. ¿Ok? Esa es tanto la forma como las partes del menisco. Pero tiene otras partes más. ¿Y de qué va a depender esa parte? De algo que distingue mucho al menisco. ¿Qué caracteriza también al menisco? Ese fibrocartílago. Sí se dijo en la exposición. A lo mejor no se entendió tanto por el expositor, pero sí se dijo. ¿Qué tiene el menisco también de característica específica? No es su forma. Exactamente. El menisco es precario en su vasculatura, como hemos visto con otros huesos, como vimos con el escafoides, como luego vamos a ver con las plagas. ¿Sí? Hay zonas que no tienen tanta vascularidad y el menisco es una de ellas, y por lo tanto tiene distintas zonas, porque en toda la estructura del menisco solo hay una región que le llega, y esa es la región periférica. Entonces, partiendo a este corte frontal, coronal, vamos a sacar el menisco, ¿sí? Ya lo vimos así, ahora vamos a hacerlo así. Y ese menisco, como se pueden dar cuenta, es como un triángulo. Más o menos así es un menisco. ¿Ok? La parte periférica, a ver si pinta el rojo. Lo rojo es la sangre. Esta parte, ¿cómo está de vascularidad? Hay. ¿Aquí? ¿Y aquí? Bueno. Y esto lo vamos a nombrar por color. Las zonas se llaman por color. Y la zona que sí tiene se llama zona roja. Y la zona que tiene menos se llama roja blanca. Y la parte que no tiene se llama blanca. ¿Ok? Entonces, ahorita que vamos a ver las lesiones, así las vamos a identificar por la zona, tanto estructural como vascular. ¿Ok? ¿Se entendió eso?
¿Sí? Todo esto es pura anatomía y fisiología del menisco, ¿ok? En cuanto a la epidemiología, es igual que el ligamento colateral. Es un cabrón joven, una muchacha joven, que se dieron en la torre en el deporte. ¿Ok? ¿Cómo es el mecanismo de lesión de los ligamentos colaterales? ¿Sabes? Varo. Bueno, los meniscos también tienen su manera de lesionarse, también tienen su mecanismo de lesión. ¿Cómo será el mecanismo de lesión de un menisco? El menisco se lesiona sobre todo con rotaciones. Las rotaciones forzadas, porque pues uno puede rotar su rodilla, ¿sí? Si lo giras. No es un movimiento tan identificado de la rodilla como si es la flexo-extensión, la bisagra, pero la rodilla gira, tiene ciertos movimientos rotacionales, ¿ok? Que se acompañan con la rotación propia de la cadera y del glúteo, ¿ok? Pero la rotación forzada puede producir una lesión del menisco. La lesión muchas veces es el pie está fijo y tú rotas sobre todo en los deportes que sean con aceleración y desaceleración constante. Tú vas corriendo con una bola, vas a agarrar una recepción, o vas a dar un pase, o vas a hacer un movimiento rápido, y vas corriendo y de repente te detienes y tienes que regresar. Ese movimiento rotatorio es el que puede lesionar a los meniscos. Entonces, la lesión, el mecanismo de lesionar el menisco son las rotaciones forzadas. ¿Ok? Las rotaciones son al revés. O sea, que si se rota externamente, se lesiona el menisco interno. Y si se rota internamente, se lastima el menisco externo. ¿Okay? ¿Cómo será la clínica de una lesión meniscal? Pues de entrada hay dolor, como cualquier lesión ortopédica, ¿no? Puede haber inflamación. Ahora, apunten en la parte de colaterales. Las lesiones del ligamento colateral no causan derrame articular. ¿Sí? Derrame articular es el líquido en la rodilla, que hoy que dicen, se me salió el líquido de la rodilla. Dice que nosotros los ortopedistas secundarios somos millonarios. Porque lo roban. Pues vamos. Yo a veces me compré un carro de tanto líquido si me veo el trash. Bueno, ¿hay dolor? Sí hay dolor. ¿De qué depende el dolor? Pues del grado de lesión. Puede ser una lesión no tan extensa, puede haber no tanto. Hay aumento de volumen. Cuando es agudo, suele haber aumento de volumen. Cuando es una lesión ya crónica, no suele haber tanto aumento de volumen, ¿sí? Pero sí puede haber. ¿Hay limitación funcional? Sí hay limitación funcional. ¿Sí? Y la clínica que casi es específica en una lesión meniscal es algo que le decimos bloqueo. ¿Sí? ¿A qué le decimos bloqueo? Que el paciente se queda con la rodilla en una posición y no la puede llevar ni para adelante ni para atrás. Ahí se me traba la rodilla. Eso se llama bloqueo articular y es típico de una lesión meniscal. Ahorita les voy a decir de cuál. Bueno, derrame articular, digamos que los colaterales no causan derrame articular. ¿Sí? Si hay derrame articular, una lesión ligamente colateral seguramente tiene otra cosa. O sea, añadir. Pero la lesión meniscal causa derrame articular. ¿Sí? No es tan aparatoso, pero hay derrame articular.
Y el derrame articular que hay en una lesión meniscal es un derrame articular de tipo inflamatorio. Es un derrame articular de tipo inflamatorio. ¿Cómo me doy cuenta que hay un derrame articular de tipo inflamatorio? ¿Cómo? O sea, sí, estoy sospechando, pero ¿cómo lo constato? Como digo, sí hay. Porque cambia la coloración de la rodilla, aumenta el volumen y pierde la fuerza. Eso, solamente veo que hay aumento de volumen. ¿Cómo sé que adentro de la rodilla hay líquido? Por la No hace ese tipo de edema. Es un edema, es una inflamación que está adentro de la. ¿Por qué? Chasquido. No es un chasquido exactamente. Puede ser una aspiración. Exactamente, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a buscar el líquido. Y es un procedimiento que hacemos los ortopedistas, también lo hacen los reumatólogos. Y ese procedimiento se llama artrocentesis. A lo mejor han visto algún video, no sé si lo han visto en sus rotaciones, una agujona que se mete en la rodilla, se aspira y se saca el líquido, ¿ok? Y eso se llama artrocentesis. Solo es para diagnóstico. Es diagnóstico. Pero también te ayuda porque le quitan la inflamación, evidentemente, ¿no? Si no quitas la causa de la inflamación, se va a volver a inflamar. Pero momentáneamente, pues le vas a quitar un poquito de presión que se siente por una rodilla toda rodada. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Oye, pero estás algo. ¿Dónde se ve el derrame articular? Sí me perdí. En el menisco hay derrame articular inflamatorio. ¿Y en dónde no hay? En el ligamento colateral. Ah, ¿Sí? Hay un signo clínico que nos ayuda, ¿sí?, a identificar que adentro de esa rodilla hay agua. Bueno, hay líquido, no agua, hay líquido. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, hay un choque rotular, pero eso tiene un nombre, ese signo. No sé si ustedes están chavos, pero no creo que no haya alguno que no beba alcohol. Pero los cócteles siempre lo van a llevar, sus bebidas siempre les ponen. El agua sube con nosotros. Ese signo se llama témpano de hielo o cubo de hielo. ¿Okay? ¿Cómo es? Pues la distensión ocasionada por el líquido intraarticular hace que la patela, la rótula, se haga hacia arriba. Entonces, cuando el paciente está acostado, cuando estoy acostado, ¿sí?, el líquido eleva la patela. La patela está en su posición, pegadita al frente. Ese líquido la separa. Entonces, cuando tú la revisas y aprietas la patela hacia abajo, la empujas, hace esto. Y eso se siente como cuando pones un cubo de hielo en el agua, pues el agua. Y ese signo se le llama signo del témpano, signo del cubo de hielo. Y es un signo que nos ayuda a identificar que hay derrame articular. No sabemos qué tipo de derrame, pero ya sabemos que hay derrame. ¿Ok? El derrame articular lo vamos a identificar hasta que hagamos la artrocentesis. Hasta que metamos esa aguja, aspiremos y ahí va a salir el líquido. ¿Sí? Témpano. Sí, signo del témpano. Entonces la artrocentesis es la que nos va a decir qué tipo de derrame articular hay. El líquido articular que va a salir en una lesión meniscal es líquido inflamatorio. El líquido inflamatorio es amarillo o así oscurón, parece como orina, ¿sí? Tiene ese colorcillo. Eso es más o menos la clínica de una lesión aguda. Pero al igual que los ligamentos colaterales, hay signos específicos de lesión meniscal. ¿Sí? Hay muchos, hay varios,
pero los más famosos y los que más ocupamos son 3. Y no recuerdo un solo semestre que he dado clases que esto no sea pregunta del examen. Entonces, ¿cuáles son los signos meniscales? ¿Conocen? Coño, vieron el dibujo, pusieron unos modelos interesantes. Porque no se ponen cabrones todos jodidos, tuvieron buenos videos. Hasta el vato todo mamado, aquí me pone un pinche doctor panzón y un cabrón todo jodido. ¿No los viste, cabrón? Sí, bro. Sí, bien. Te faltó uno, que se llama Stein. ¿Okay? Los signos meniscales que ocupamos en la exploración física son el signo de McMurray, el signo de Apley y el signo de Steinman. Steinman tiene su variedad 1 y 2. 1 y 2, Steinman 1 y 2. Entonces, cuando sospechemos de lesión meniscal, hay que ir a buscar estos signos. Y ahorita se los vamos a enseñar. ¿Cómo se llaman los signos de los colaterales? Bostesos. Los signos meniscales son McMurray, Steinman y Apley. ¿Okay? Ahora, ¿cómo confirmamos nuestro diagnóstico? Con una resonancia magnética. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Tenemos que pedirle resonancia magnética. Y las placas no tienen tanto que hay que pedir resonancia. ¿Ok? Ahí está, doctor, su resonancia. ¿Qué sigue ahora? Vamos a clasificar. Esta placa está interesante. Ya sé que ya empieza a haber mucha información, pero es interesante. Las lesiones meniscales las vamos a clasificar por su forma, ¿sí? Dependiendo de la forma que tengan. Y casi siempre lo vamos a ver al menisco de esta manera. ¿Sí? Muchas veces esas lesiones no son tan visibles, ¿sí? En un corte frontal, pero para eso tenemos también los cortes transversales y tenemos los cortes sagitales. Y ya teniendo todos los cortes podemos identificar el tipo de lesión con la cual nos vamos a topar. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un menisco genérico acá. Las lesiones meniscales, ¿ok?, van a clasificarse según su forma. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una lesión así, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo está esa lesión? ¿Vale? ¿Cómo está? Vertical, pues ¿qué se llama? ¿Sí? Sinónimo de vertical. Una lesión vertical y longitudinal es lo mismo. Entonces tenemos lesiones longitudinales. ¿Ok? Esa es una lesión longitudinal. Y si la pongo así, transversal. Aquí en el menisco le decimos transversal o radial. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué radial? Pues es como si fuera un círculo. Un radio. Ok. Si es así, ¿cómo está? Oblicua. Y hay una que está buena, no la van a identificar, pero se llama horizontal. ¿Por qué la horizontal no es la radial que puse ahorita? No le he dicho. La radial es esta. Por la proyección de la clase. Los transversales en otro plano. Todos han comido una gordita alguna vez. ¿Cómo está una gordita? Está abierta.
ahí meten la carne, el pastor, lo que sea, lo que caiga, ¿sí? Bistec o lo que les guste. Bueno, imagínense que así van a abrir a un menisco. Entonces la lesión transversal, la lesión horizontal sería así. Si este menisco lo pongo así, va a estar así. Esa es la lesión horizontal. ¿Ok? Entonces las lesiones de menisco son longitudinales, radiales, son longitudinales, radiales, oblicuas u horizontales. Y tenemos dos extras que ya son compuestas, ya son como un poquito más complejas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella lesión que vimos en la pelvis? ¿Qué pasa cuando te pegan lateralmente? La debilidad con la gimnasia. Exactamente. En el menisco tiene también su análogo. Y hay una lesión que se llama asa de balde o asa de cubo. Sí entienden por qué, ¿no? Si les digo, es como que la manija esa que agarra para agarrar un cubo. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es como una longitudinal muy larga que se abre. Entonces esto lo pueden hacer así. ¿Sí me entienden? Como si esto se volviera una asa de... ¿Sí o no? Piensa que yo agarro esto con mis manos y lo jalo hacia arriba. Esto es una lesión longitudinal. Yo no puedo hacer esto, pero aquí, si yo hago esto, esa parte no se hace. Como un asa de cubo. Y la otra, compuesta, es algo que se ve más o menos así. ¿Puede repetir lo de asa de cubo? ¿Por qué? Imagínate una cubeta, más la voy a dibujar. La cubeta tiene esta cosa, que es la que agarra cuando van a trapear el piso, ¿ok? Pero si ustedes no la agarran, esa cosa está aquí. Entonces ahora que tú la agarras, agarras la posición. Tú agarras, la levantas y esa cosa hace así. Bueno, imagínate que este menisco lo pongo de tapa. Si yo agarro esta cosa, la voy a abrir como una asa de cubo. Por eso se llama asa de cubo, asa de balde. Solo es un pedacito y en la horizontal sí es todo. En la horizontal es así, como una gordita, te digo. Pero sí es como todo. Se abre así. Se abre así. ¿Sí? Te das cuenta que le puedes poner hasta aquí, ¿no? ¿Y esta cosa qué parece eso? Pico del otro. Pues así se llama pico del oro. De hecho, parece una cerveza. Y esas son las lesiones meniscales. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante conocer la estructural y la vascular? Porque cuando identificamos una lesión tenemos que decir el tipo y dónde está. Ahorita lo van a entender bien. Voy a borrar esto. ¿Qué era eso? ¿Clasificación? Sí, son los tipos de lesiones meniscales. Y el diagnóstico era con Resonancia magnética. Ok. Sí. Ujú. ¿Sí saben por qué estoy poniendo rojo aquí, no? Por la zona vascular. Esta es la lesión. ¿Qué lesión ven ahí? Horizontal no es, horizontal es como la gordita. ¿Eh? Es una lesión longitudinal. ¿En qué parte del menisco? En el cuerpo. ¿En qué zona? Es una lesión longitudinal del cuerpo en zona roja. Así se dice. Así se reporta. ¿Son blancos? ¿Mande? Los cuerpos son blancos, son blancos. Todo es así. Todo es periférico. ¿Sí? O sea, sería desde acá. Así. ¿Sí entendieron eso? Sí. Ok, otro ejemplo. ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería ahí, Adrián? Adrián, dije.
¿Qué es una? Piensa, pon a correr la ardilla, cabrón. Oblicua. No, es oblicua. Eso sí es. Es una lesión radial. ¿En dónde? En el cuerno. ¿Cuál? Posterior. ¿En qué zona? Zona roja. Así es. Así lo vamos describiendo. Si fuera reemplazante sería más. Sería más acá. Así. ¿Qué ves ahí? Ese es un oblicua, ¿no? Ah, pero todo. Es una. Lesión en el menisco, oblicua, Ujú. sí, en el cuerpo, ¿no? Sí, en el cuerpo. En zona blanca. Así es. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Por qué es el cuerpo? Bueno, no hemos llegado a los cuernos. Los cuernos son las partes más, lo más posterior o lo más anterior. ¿Ok? La zona más periférica es la que es vascular, que es la zona roja. La zona de en medio es la zona roja-blanca. Y la zona más interna es la zona blanca, la que no le llega ningún tipo de vascularidad. ¿Sí? El último, ya para ver si lo entendieron. Doctor, Ande. ¿cuál es el orden para clasificar? ¿Cuál era qué? El orden para clasificar. Primero, cómo es la lesión, luego en qué parte y luego la zona. Eso es. A ver, Ana, ¿qué ves ahí? Lesión del menisco. Longitudinal. Ujú. En el cuerpo Ajá. y es una blanca. Así es. ¿Ya lo entendieron? Sí. ¿Seguras? ¿Seguros? Aunque esté medio curva, sería una longitudinal. ¿Vale? O sea, aunque esté. Sí, obviamente estoy haciendo un ejemplo que es para que lo aprendan. La intención puede tener esta posición. Pero no deja de ser longitudinal por ese sentido, ¿sí? Diferente sería que fuera así. No cambia, sería radial, o que fuera así. Ahí sería oblicuo. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. ¿Sí le entendieron? ¿Sí le captaron? Sí. ¿Sí? ¿Dudas de esto? El bloqueo articular es por operación de menisco que se queda en el. Así es, casi siempre pasa con lesiones longitudinales grandes o cuando ya llegó al punto de ser una asa de Baldwin. Esos llegan a producir bloqueo articular. ¿Vale? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, dime? En lo longitudinal puede evolucionar a ser asa de Baldwin. O sea, El asa de Baldwin nació con una longitudinal, pero se va ampliando la lesión y ya llega al punto a ser. Así es, tal cual. Una oblicua, por ejemplo, se puede volver eventualmente un ápico del otro. ¿Qué pasó este de plano? ¿Puede repetirse más como la horizontal? La horizontal toma el menisco así, pero lo vas a ver en ese sentido. Ah, ok. Así me vuelvo a ver. Ese lo estamos viendo de arriba. Tú también el menisco es de arriba. Bueno, lo vas a ver en esta posición y ahora lo vas a ver de frente. Y ya cuenta que le hicieron una rajada aquí, como una gordita, y se abre. Eso es horizontal. ¿Sí? Bueno, esa es cómo clasificamos las lesiones meniscales. No, para ejemplo, prácticas. Bueno, ya sigue el tratamiento. El tratamiento, por lo general, es quirúrgico también. ¿Sí? Las lesiones meniscales ya identificadas por resonancia magnética hay que manejarlas de forma quirúrgica. El tratamiento es la artroscopía. Que si la han visto,
o han visto algún video o en sus rotaciones lo han visto, es meter las camaritas adentro de la rodilla. ¿Sí? Entonces el cirujano está aquí con las pinzas y todo eso y está viendo la pantalla. ¿Sí? La artroscopía casi se diseñó para el manejo de estas lesiones. Es como que es fuerte. Todas. ¿Vale? Todas. De preferencia, sí. Obviamente no quiere decir que no se puedan operar, pero que va a ocasionar problemas. La rodilla se te puede seguir trabando. Y como cualquier lesión articular a la larga que nos puede causar, y en una persona de 25 años, imagínate que no se opera el menisco, a los 35 ya tiene artrosis. O sea, ¿alguna duda de esto? Nada. Voy a borrar. Imagínate, o sea, tratamiento de tratamiento de verlo, no hacemos nada. ¿Cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial pues es si también lo inmovilizas, si tienes dolor, es como Una fiebre. pero eso hay que operar, o sea, eso lo tienes que mandar al segundo nivel y luego hasta el tercer nivel. Pero a veces no hay resonancia magnética. Bueno, ya para terminar, con el más grave, que son las lesiones de ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados también son dos, pero aquí no son lateral y medial, aquí son anterior y posterior. LCA, ligamento cruzado anterior, LCP, ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior afortunadamente se lesiona muy raras y muchas veces va de la mano con el colateral lateral, ¿sí? Pero son lesiones muy raras, entonces no la vamos a ver. Vamos a enfocar sobre todo en la lesión del ligamento cruzado anterior, que este es muy frecuente, pero muy frecuente. ¿Ok? Cristiano Ronaldo tuvo lesión del ligamento cruzado anterior, o sea, muchos deportistas muy conocidos. ¿Sí? Tienen constante, creo que Messi también tuvo lesión de cruzado anterior en su momento. Es una lesión muy frecuente en la gente que hace deporte, casi siempre son jugadores de fútbol o jugadores de básquet. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? No me gusta el fútbol, yo soy fútbol. Bueno, el mecanismo de lesión ya vimos. ¿Qué mecanismo de lesión vimos de los colaterales laterales? Eso es. Valgo o valgo forzado. ¿Cómo es el mecanismo de los meniscos? Rotaciones. ¿Sí? Sí, todo es forzado. Bueno, cuando combinamos estas lesiones, nos va a producir lesión de ligamento cruzado. ¿Sí? Aquí también necesitamos otro mecanismo extra, ¿sí? Que es la hiperextensión. ¿A qué llamamos hiperextensión? Es una extensión, por lo general la rodilla tiene 0 grados a menos 5, ¿sí? Que es el tipo de extensión natural de la rodilla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se te va de más? A eso le decimos hiperextensión. La combinación de estos mecanismos, vamos a obviar el valgo, porque les dije que no vamos a ver lesiones de cruzado posterior ni de colateral lateral. Esta combinación es la que te va a lastimar tu ligamento cruzado anterior. Casi siempre son un mecanismo de valgo, la rodilla se va para adentro, rota externamente y se hiperextiende, ¿sí? Que cuando pasa también una frenada súbita, se va a hiperextender la rodilla y va a rotar, ¿sí? Y ahí es cuando se oye. ¿Nadie se ha lastimado la rodilla así? Creo que no. Bueno, yo me la fregué así hace varios años y suena y te tiras al piso, no te puedes parar y la rodilla se empieza a inflamar, ¿sí? Si te agacha. El mecanismo de lesión aquí es combinando. Aquí no es una lesión con valgo forzado, porque eso solamente lesionaría ¿qué? Lateral, tampoco es una rotación única, porque solo se lesionaría aquí.
cuando hacemos combinaciones es cuando se termina lesionando nuestro ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Vale. ¿La rotación interna o externa? Externa. Acuérdense que estamos hablando de la tibia. ¿Sí? La tibia es la que ¿Cómo? En la el rotación. fémur se va para atrás, que se va para adentro. Pues externa. Estoy hablando solo del cruzado anterior, no vamos a hablar del cruzado anterior. Y es más rotación externa. ¿Vale? Para que la subida pues anterior es rotación. Sí. No, lo que se va a hacer dentro del fémur, pero estamos hablando de la tibia. La tibia Rotación externa. sí la hacemos. Externa. Entonces, aquí como sabemos el mecanismo es más grave y hay combinación de mecanismos para que se produzca la ruptura del ligamento cruzado anterior. Aquí hay que poner una imagen lateral. ¿Sí? Para identificar nuestros ligamentos cruzados. ¿Ok? Y así tal cual se ven como una cruz. Cuando van a resonancia magnética van a ver cómo se ve el cruce, ¿sí? de los ligamentos. Anatomía, ¿sí? Apréndanse este acrónimo. Pero no recuerden la externa, ¿ok? A significa anterior y E significa externo, o sea que el ligamento cruzado anterior va al cóndilo externo y la P que sería el ligamento cruzado posterior va al cóndilo interno. Así se ven de frente, pero ya en el lado cuando te das cuenta cuál está delante y cuál está detrás. ¿Sí? Anterior, cóndilo externo. Posterior, cóndilo interno. Entonces, ahí así es sencillo como se aprende. ¿Dónde van? ¿Hacia dónde va el ligamento? ¿Ok? Bueno. La clínica es lo mismo que ya vimos por el tipo de paciente, un paciente joven que está haciendo buena actividad deportiva. ¿Ok? Pero aquí vamos a ir agregando cosas como las que mencionamos en el menisco, como las que mencionamos en el colateral. ¿Cómo será la clínica aquí entonces? ¿Hay dolor? Aquí hay más dolor, ¿sí? Esto es más doloroso. ¿Qué otra cosa va a haber? Aumento de volumen. Aquí hay mucho aumento de volumen. Limitación en la función. No puedes mover. Limitación bastante. ¿Qué otra cosa habrá? Martrosis. Martrosis. Inestabilidad. Inestabilidad. ¿Sí? ¿Qué quedamos que no había en los ligamentos colaterales? No hay derrame. ¿Y en el menisco qué hay? ¿Cómo? Derrame articular. Inflamatorio. Bueno, en la lesión del ligamento cruzado anterior hay derrame articular, pero ese derrame articular es sangre, ¿ok? Y esto es patognomónico de lesión del ligamento cruzado anterior. Y es justamente lo que estaba mencionando. Hay hemartrosis. ¿A qué le decimos hemartrosis? A la acumulación de sangre adentro de una articulación, en este caso, la rodilla. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico de hemartrosis? Con una punción articular. Entonces, así como hicimos con el menisco, tú metes la aguja, aspiras, y ahí va a salir amarillo como tiene amarillo oscuro. Pero aquí va a salir pura sangre. Cuando sale sangre, tú dices, ya se fue cruzado. Entonces, el derrame articular con hemartrosis es una
signo típico de lesión de ligamento cruzado anterior. No lo olvides. Bueno, Sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta lesión? Aquí no podemos utilizar ningún otro estudio. Aquí el diagnóstico es la resonancia. Y que también hay que tener el signo del témpano. También, cuando hay derrame articular siempre va a haber témpano. El témpano te va a indicar que hay líquido dentro de la articulación, pero no te va a especificar qué líquido. Para saber qué líquido tienes que funcionar la rodilla. ¿Y ese procedimiento cómo se llama? Artrocentesis. Así es. Muy bien. Bueno, recuerden, eso es un ligamento. Entonces, ¿cómo creen que vamos a clasificar las lesiones? Como un esguince, ¿ok? Rara vez, desgraciadamente, son uno, son dos. Cuando se rompe el ligamento cruzado, se arranca todo. Entonces, es raro que veamos, es una lesión grado 2, casi no se ve. Cuando la lesión es lo suficientemente fuerte como para lesionar otras cosas, se va a arrancar el ligamento cruzado. Entonces, sí puede haber 1 y 2, sí puede haber, pero es muy raro. Cuando se cae siempre son rupturas completas. Por eso, el manejo de estas lesiones, ¿cómo creen que sea? Quirúrgico. Pues va a ser quirúrgico. El manejo de estas lesiones es quirúrgico. ¿Ok? La cirugía del ligamento cruzado anterior, la plastía, así se llama la cirugía plastía, es una cirugía, técnicamente es bonita, es muy interesante. Tomas injerto de tu propio cuerpo, tomas otro tendón y ese tendón va a formar ahora o va a sustituir al tendón, al ligamento cruzado que se rompió. ¿Sí? Por lo general toman isquiotibiales, el semitendinoso, ¿sí? O toman un pedazo de ligamento rotuliano, del tendón rotuliano, lo arrancan, le dan formita y eso va a ser ahora el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo se llama eso? Plastía del ligamento cruzado anterior. Ya la técnica pues es a preferencia del cirujano. ¿Okay? ¿Cómo lo pegan? ¿Cómo qué? ¿Cómo pegan el desinjerto? Con tornillos. Ya, tornillos. Bueno, el proceso de rehabilitación es largo. Digo, los que ven deportes saben que pierden la temporada completa el que se lastima. O sea, ese año completo no va a jugar. ¿Vale? Las complicaciones, como cualquier lesión articular, sabemos que si no atendemos a eso, nos va a llevar a la artrosis. Y todo lo que se opera siempre tiene inherente el riesgo de infección. ¿Okay? Diga Siri que sí. ¿O quién es Siri, Alexa, ChatGPT? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Esa madre Bueno, tenemos 15 minutos. Quiero que veamos las pruebas para que vean cómo se hace. ¿Ok? Dale. Necesito un maniquí acá. Yo. Dale.